¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio de estudio favorito con nosotras. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez por acá. y esto es Las Déboras. Estudian. Eso. Y en esta ocasión vamos a hablar de una mujer que es un favorito personal mío, lo admito. Es uno de mis personajes bíblicos favoritos. Yo la amo y la adoro. Es una mujer que nos enseña, van a ver, que nos enseña cosas bien interesantes. No es una mujer fuerte, fue una mujer fuerte, fue una mujer de carácter y fue una mujer que cuando uno aprende a leer entre líneas, te das cuenta que fue una mujer muy importante para la iglesia primitiva, muy importante. En esta ocasión vamos a hablar sobre Priscila. Sí, nos ha pasado estos días que lo estamos trabajando en el grupo de Mujeres con Alma. Y ayer precisamente nos comentaba una de las hermanas, nos decía, "Ah, gracias porque yo nunca había escuchado de esta mujer, qué interesante". Y claro, nos pasa eso, que muchas veces las mujeres, sobre todo del Nuevo Testamento, que no son como las historias clásicas de, no sé, Sara, Ruth, Sí. no se conocen. Así que dijimos ahora, oye, el video que vamos a grabar del Nuevo Testamento, ¿quién graba? Ah, ya, hagámoslo de ella. Así que por eso estábamos haciendo esta grabación del Nuevo Testamento, específicamente de ella, porque por lo general no se habla mucho de ella. Así que vamos. Así es. Así es que vamos. Entonces, pues les platico. Efectivamente, acordémonos que ya a partir de los evangelios, o sea, cuando ya terminamos los evangelios, terminamos hechos, y entonces los personajes ya no siguen una línea narrativa como en todos los libros anteriores. Entonces, de repente, a lo mejor sí es un poquito confuso seguir el desarrollo, seguir qué es lo que pasó con una persona, porque encontramos ya solo versículos en diferentes libros. Entonces, ahí es donde entran en gran uso las concordancias para que podamos ver de dónde se habla de esa persona y podamos pegar la historia. Pero entonces, en este caso, les vamos a ahorrar el trabajo y les vamos a platicar sobre Priscila. A Priscila la encontramos en cuatro libros de la Biblia, mencionada en cuatro libros de la Biblia. A Priscila la mencionan en Hechos, en Romanos, en Primera de Corintios y en Segunda de Timoteo. Y entonces les vamos a platicar. ¿Quién es Priscila? Priscila siempre aparece mencionada junto a su esposo, que se llamaba Aquila. Siempre aparecen mencionados los dos. Vamos a ver qué es importante de esas menciones. Pero bueno, entonces ellos eran una pareja de judíos que vivían en Roma. No está muy claro, o sea, no sabemos cómo fue que se convirtieron, pero ellos ya eran cristianos. Mm. En el momento en el que nos los presentan, ellos ya son cristianos. Ellos vivían en Roma y de pronto el emperador Claudio emitió un edicto en el cual expulsaba a todos los judíos de Roma. ¡Shu! Y que se fueran de ahí. Entonces ellos se fueron a vivir a Corinto y ahí fue donde conocieron a Pablo. Pablo los busca, los va a buscar porque el oficio, el negocio de Pablo era hacer tiendas, tiendas así, para vivir, como tiendas de campaña, pero más grandes. Y entonces resulta que Priscila y su esposo Aquila a eso se dedicaban también, hacían tiendas. Entonces, este oficio en común fue lo que hizo que ellos se conocieran en Corinto y resultó que ellos también eran creyentes. Entonces, formaron una tripleta, o sea, así, se volvieron súper amiguis, súper cuates, y tanto así que cuando Pablo va a Éfeso, estaban en Corinto, Pablo va a Éfeso y ellos se van con él. Ellos viajan con él a Éfeso y ellos se quedan en Éfeso. Pablo se queda allí 2 años, si mal no recuerdo, se va de Éfeso para seguir su ministerio, pero ellos se quedan en Éfeso. Ellos se quedan y fundan una iglesia en su casa. Nos dice que tienen una iglesia en su casa y aquí ocurre algo que creo que es el versículo por el cual es más conocida Priscila y su esposa Aquila, pero vaya, nosotros hablamos de Priscila. Este es el momento en el cual se nos presenta así como que ya ella de manera particular. Resulta que estando en Éfeso, aparece allí en la congregación un predicador llamado Apolos y se nos dice que este era un hombre elocuente, que era, o sea, que era así bueno, buenísimo, ¿no? Él, hablaba de Dios, conocía del Señor, pero él solamente conocía el bautizo de Juan y hasta ahí se quedó.
Entonces, le faltaba toda la base doctrinal de Jesús, de toda la base doctrinal de Jesús, de la muerte, resurrección de Cristo y el Espíritu Santo. Todo eso Apolos no lo conocía. Entonces, cuando él llega a la congregación y predica muy padre y todos así bien, bien contentos por eso, cuando termina de predicar, Priscila y Aquila, dice que lo toman aparte, o sea, le dicen, ven hermano, vamos a platicar un ratito, le queremos comentar algunas cositas. Y entonces dice que lo enseñan, le enseña, le corrige los errores que tenía porque le faltaba información. Entonces le da toda esa información que le faltaba y le da toda esa base doctrinal que le faltaba. Y nos dice que le enseñan más correctamente el camino de Dios y le enseñan todo lo que es la doctrina de Jesús. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Apolo se vuelve explosivo, ¿eh? De veras, para la iglesia primitiva, Apolos fue muy, muy, muy importante, pero la base fue esto, la enseñanza que le dio Priscila en esa vez que se conocieron en Éfeso. Ya después de Éfeso, ellos aparentemente regresan a Roma, después de algunos años, regresan a Roma y estando en Roma, no sabemos qué pasa exactamente. Se reencuentran con Pablo, eso sí lo sabemos, se reencuentran con Pablo y algo pasa. No sabemos exactamente qué pasó respecto a Pablo, pero hubo una situación complicada porque de hecho, al parecer ellos arriesgan su vida por Pablo. Algo sucedió que Priscila estuvo dispuesta a arriesgar su vida por Pablo, de tal forma que Pablo la considera compañera, la considera colaboradora en Cristo. Y ya más adelante, tanto en Primera de Corintios como en Segunda de Timoteo, lo que se hace es que se les saluda. Se dice que se les manda saludos y o que la iglesia en su casa manda saludos a los destinatarios de la carta. Por cierto, en Segunda de Timoteo, que es la última ocasión en la cual la nombran, aparece como Prisca. No es la misma, no es otra mujer misma. Lo que pasa, y eso es un detalle que a mí me gusta mucho, se me hace muy tierno, es que resulta que el nombre en realidad es Prisca. Priscila es un diminutivo. Entonces es como si le dijéramos Priscilita, pero en realidad Priscila es un diminutivo. Y a mí se me hace bien bonito porque Pablo continuamente la llama Priscila. Entonces eso nos da así como que una idea del cariño, del amor que había entre ellos, ¿no? De la familiaridad que había entre ellos. Y esta es la historia de Priscila. Sí, es genial. Como dices tú, de repente nos cuesta visualizarla porque está en periodos, así como en pequeños textos a lo largo de las diferentes, ya sea hechos o las cartas. Pero es bastante interesante por varias cositas, sobre todo porque cuando hablamos de las mujeres, de la participación de las mujeres en el crecimiento del Evangelio, en el crecimiento de la iglesia primitiva. Entonces, detalles interesantes de Prisca, de Priscila. Primero, que es una mujer con nombre propio. Y eso es un detalle bien interesante porque ya hemos conversado anteriormente que las mujeres no suelen aparecer en escena bíblica. Recuerden que estamos en un contexto que es profundamente patriarcal, es un espacio reservado para los varones, incluso en la vida religiosa. Ayer estaba haciendo un trabajo precisamente de eso, un exégesis. Y en realidad la vida de las primeras mujeres en las comunidades no se visualiza tanto por lo mismo, porque aparecen así como algunos ejemplos aislados. Sí, Una de ellas es precisamente Priscila. Pero ya el hecho que apareciera con nombre propio en un contexto religioso que es más reservado a los hombres, no es que las mujeres no pudiesen participar, las mujeres sí podían participar, por ejemplo, en el templo o en la sinagoga, pero en el caso del templo hasta cierto lugar, de hecho hasta el templo de las mujeres, excepto algunas pequeñas excepciones como lo vemos con Ana la profetisa. vale. En la Ujú. sinagoga también estaban alejadas, apartadas, pero no intervenían mucho porque hay casos contados con una mano y que ilustra, de hecho, Elizabeth Schusler Fiorenza, que decía recién la zona en un grupo, en que se visualiza a una mujer interviniendo en una sinagoga, de hecho líder de una sinagoga, unos años antes de Cristo, pero contadas con una mano. En este caso, en el contexto de Priscila, el hecho que ella aparezca con nombre ya es un factor súper importante porque Sí. significa que es una persona más reconocida o importante. Y por eso vemos que también Pablo habla bastante de ella.
Y lo que es más interesante es que por lo general en los relatos su nombre aparezca antes que el de su esposo. Porque 4 de 6. evidentemente en una Ujú. sociedad patriarcal el nombre que Claro. prima es el del varón. Entonces, aquí en los relatos, que aparezca antes que su esposo es bastante interesante porque significa de que ella tiene una mayor relevancia que lo que la tuvo su esposo. Ujú. Por eso no. Obviamente uno dice, ah, casualidad. No, no es No, casualidad. No, no, no. en los relatos bíblicos no es casualidad que aparezca el nombre. Ya significa que es una persona reconocida y sobre todo si aparece vinculada con su esposo, porque por lo general va esposa de, hija de, madre de, Sí, pero claro. aquí va por lo general su nombre es antes y eso nos indica desde el mundo, principalmente de la cultura más grecorromana, que es la que está influenciada en el ambiente en el que está Priscila y Pablo en la primera iglesia primitiva, es que es una persona de relevancia, una persona importante que ya ha adquirido cierto estatus. Ya, por lo tanto, cuando nosotros la vemos primero, es porque nos está dando testimonio que era una persona relevante en su momento. Un segundo punto muy interesante, que era lo que mencionaba el Alma recién, tiene que ver con las tareas, las labores que ella hacía. Y una de ellas, y que va de la mano con la importancia, conectándolo con la idea anterior, es que era una maestra. Y es porque, claro, las mujeres estas primeras iglesias, que fueron iglesias más domésticas de comunidades del hogar, una de las tareas que tenía era instruir principalmente a mujeres. Pero aquí, Ujú. en el caso de con Apolo, vemos ahí nos dice el texto en Hechos 18, dice que claro, Apolo ya era de por sí un hombre muy elocuente, muy Ya. instruido. Entonces, imagínense el contexto, imagínense la situación. Porque ya de repente es incómodo, lo digo uno aquí en el presente ahora, cuando estamos en una reunión, a mí me ha pasado y de repente empezamos a conversar y uno como mujer empieza a intervenir y empiezas a hablar de teología y dice, "Ah", ya es incómodo, ya es raro. Y eso que estamos en Ujú. pleno siglo XXI, ¿ya? Entonces imagínense en su tiempo que aparezcan, porque aquí nos el texto nos dice, el 26 dice, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron. Los dos. Los dos. Y eso igual es bonito porque los mencionan que andan juntos para arriba y para abajo, como decimos acá Sí, en Chile, pero que ambos sí, dos sí. los llevan aparte. No es que el relato no nos dice, no, es que Aquila, que vio a Aquila le Apolo, dijo. lo lleva aparte y le enseña y le instruye acerca de todo lo que Jesús dijo e hizo, sino que lo hacen los dos. Y usted dirá, "Ah, pero no tiene nada de malo, porque en realidad acá hubiese pasado lo mismo". No, no en el siglo primero. No. No en el siglo primero, porque las mujeres, eh, insisto, tenían un espacio muy restringido. Por lo tanto, que estuvieran los dos enseñándole a un hombre y ella en medio de eso o con él, aunque estuviera su esposo, ya era wow, Sí. ya no era menor, porque las mujeres se acostumbraban a enseñarles a las mujeres. Porque en este siglo primero las mujeres no podían hablar a otros hombres que no fueran su esposo. De hecho, Claro. varios los textos nos dicen que hay los códigos domésticos. Si alguien tiene alguna duda, pregúntele a su esposo en la casa. Y usted dice, ¿esto pasaba en el cristianismo? No, esto era propio de la época. Y una de las Ujú. cosas que se cuestionaban de este primer cristianismo, los testimonios que quedan escritos, cuando se hablaba de esta primera iglesia, es que estas mujeres, y esa era la crítica, es que todos hablan con todos. Es que las mujeres, Sí. y hay un relato en que él le dice que ¿por qué me estás hablando? Porque una mujer le estaba hablando a un hombre en la calle, así como ya no hay respeto, porque Ya las no hay mujeres, moral y buenas claro. costumbres. Entonces, uno desde mirando desde el siglo XXI y uno lee esto y dice, ah, sí, los dos, así como nosotros con Ah, mi mira. esposo, de repente nos Ajá. juntamos con alguien y le enseñamos, sí, en el siglo XXI, no Pero en en su el época siglo no. primero. Ya. Ya es un hecho muy, muy relevante que encontremos, independiente que esté con el esposo, encontremos a una mujer que le esté enseñando un varón, o sea, que Sí. esté en esa Y, escena. y como hemos comentado, que
aparece su nombre primero. Entonces, esto nos puede dar como decía yo, cuando uno aprende a leer entre líneas, esto nos abre la puerta a pensar a que ella fue, a que fue más ella, a que fue más importante o más relevante la participación de Priscila en esta orientación hacia Porque Apolos sola con él no podía que la de estar. Aquila. Pero Sí, enséñame. claro, ella no podía, ajá. Entonces, digo, no estoy diciendo que así pasó, soy yo, pero en una de esas, y la que habló fue Priscila, y Aquila estaba ahí por guardar las costumbres y que no hubiera ningún tipo de malentendido, ni ningún tipo de cuestión, de que estuviera sola con un hombre que no era su esposo. Pero o sea, pero esto sí nos abre la puerta a pensar que fue en realidad ella la que le enseñó. Sí. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? De hecho, mi estudio ayer era de eso, una exégesis de Lucas 8.1. ¿Por qué lo conecto con esto? Eh, Porque Lucas 8.1 nos dice que Jesús venía de enseñar, está mostrando al evangelista cómo Jesús está haciendo, es la primera parte de su ministerio en Galilea. Y ahí Lucas dice, y venía Jesús con los 12 y junto con ellos algunas mujeres. ¿Ya? Junto con ellos algunas mujeres, y las empieza a nombrar. Ahí está María Magdalena, Susana y la esposa, ¿cuánto se llaman? Juana y Susana, la Juana, esposa de Cusa, que era el administrador de Herodes. Y dice, quienes le seguían, quienes le servían con sus bienes. Y ahí es interesante porque el estudio, el que por lo menos está haciendo, tiene que ver con la redacción, el género literario, las figuras, contexto, todo eso. Y ahí nos damos cuenta cuando uno lee ese pasaje que de repente lo leemos muy a la rápida, ¿no es cierto? Y de hecho a veces ni se lee, sí. ni se lee. ¿Por qué lo menciono hablando de Priscila? Porque nos pasa lo mismo, que muchas veces las mujeres no aparecen en escena. Pero ¿qué está haciendo Lucas? Los capítulos antes, Lucas está hablando acerca de cómo Jesús selecciona a los discípulos y ellos se integran al ministerio. Después en el 8, Lucas empieza a hablar de que cómo comienza el ministerio de Jesús en Galilea. Y luego comienza a mencionar que había mujeres que estaban con ellos. No eran cualquier mujeres, eran mujeres importantes. Sabemos Ujú. esto en el caso de María Magdalena, María de Magdala, que no tiene el nombre de su esposo, sino que tiene el nombre de la ciudad, Magdalena, Magdala, donde vivía. Lo más probable es que por eso haya sido una mujer de recursos. Por eso también aparece Sí, sosteniendo el ministerio de Jesús. ¿Dónde está el detalle? Que el ministerio de Jesús, el discipulado de Jesús, es un discipulado radical. ¿Qué significa eso? De que no es como nosotros vamos a la iglesia y seguimos trabajando, seguimos dando en nuestra casa. No, el discipulado de Jesús implicaba dejar todo, todo, y seguirle. Sí, dejar sí, familia, trabajos, todo lo que significaba quedar desheredado automáticamente. Ahí un escritor del Nuevo Testamento, un investigador, habla muy en detalle de eso, que implicaba el desarraigo completo social de las familias. O sea, dejar todo era como casi ser expulsado, así como te vas. Más encima Jesús no era un personaje reconocido. sí, no, para Lo nosotros fue obviamente después. es alguien súper importante, pero en esa época Jesús no era nadie. Y es más, era así como de, ¿te vas a ir a seguir a un tipo loco que dice que es hijo de Dios? Así, Eso. O sea, era así. excomulgarte de la familia, o sea, olvídalo, Sí, desheredarte, sobre todo cuando los hombres eran los sustentos de la casa. Ahora, ¿dónde está el detalle importante? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque lo que hace Lucas en el capítulo 8 es mencionar que el grupo de discípulos se amplía y se amplía con las mujeres que les servían con sus bienes. ¿Por qué hago esto del discipulado radical? Porque dejar a la familia implicaba que estos seguidores de Jesús no tenían nada, no tenían ujú, recursos y vivían, o sea, era un ministerio itinerante, es decir, que iban a andar pueblo por pueblo, vivían todos juntos, se formaba una fraternidad. Entonces, ¿cómo se sostenía? de algún lugar tenían, o sea, la comida no les cayó del cielo, señores, el maná fue en el Éxodo, nada más. Y una costumbre en la época greco-romana eran las benefactoras. O sea, no es propio solamente del cristianismo, sino que en la época se acostumbraba que de repente había mujeres, ya sea esposas de, en este tiempo algunas ya comienzan a heredar, ya eran algunas empresarias, como vemos también después en Lidia.
en que tenían recursos. Y algo muy reconocido en la época grecorromana era cómo las mujeres o hombres, a gente adinerada, financiaba proyectos, por ejemplo, carreteras, bibliotecas, cosas que por algo creció tanto el imperio grecorromano. Entonces, por eso que Lucas, en ese apartado que de repente pasa desapercibida, empieza la Sí, tercera parte ahí de lo que él va investigando y presentando, dice que Jesús venía con los 12 y junto con ellos algunas mujeres y las nombra y otras. Habían más. Otras había a más. quienes habían sido sanadas, quienes le había sacado demonios, etc. Entonces, ¿qué vemos acá? Que primero, Lucas está diciendo que este ministerio itinerante de Jesús no solo estaba constituido por varones, sino que también estaba constituido por mujeres. Lo que significa, de hecho, los otros evangelistas también van mencionando, sobre todo en la crucifixión, vienen diciendo que les seguían y servían, palabras que es Desde Galilea. diaconeo, diácono, que tiene que ver con el servicio, es decir, que eran parte de este grupo también y que le venían siguiendo desde Galilea, desde a Jerusalén. O sea que estaban desde el principio. Estaban desde el principio y estaban desde el principio financiando. El otro punto interesante que también se menciona es cómo Jesús construye este discipulado y eso también es clave porque Lucas lo deja muy de manifiesto, Lucas y Juan también, hablando acerca de esta igualdad, que es el discipulado de iguales. ¿Qué significa esto? La sociedad afuera decía que la grecorromana, de que todo tiene una jerarquía y un escalafón. Jesús adentro decía, no. De hecho, en la Santa Cena, en la última cena, él dice ya, el que quiera ser más grande, ahí mismo en Lucas, no, es que tiene que servir. ¿Qué significaba entonces en el espacio de lo cotidiano de los discípulos, hombres y mujeres? Es que no habían escalafones, Diferencias. porque con Ujú. Jesús no hay escalafones. Lo que significa de que hombres y mujeres servían de la misma forma, porque el principio del discipulado de Jesús era un discipulado del servicio mutuo. Por lo tanto, todos lavaban la ropa, por lo tanto, todos cocinaban, porque los discípulos vivían con sus maestros en muchos casos y también hacían eso. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta, y le cuento este preámbulo, porque Priscila viene de esa generación, es decir, de un ministerio Sí. de Jesús que es un discipulado de iguales. Lo que hace ruido, por cierto, porque afuera no es así. En la Ujú. sociedad en la que ellos viven no es así, ni en el mundo judío, ni en el mundo menos grecorromano. Entonces aquí cuando nosotros encontramos en un texto donde está diciendo que le llevaron aparte y le explicaron los dos, es porque este evangelio que ellos conocen es un evangelio de iguales. Esta primera iglesia era una iglesia de iguales donde hombres y mujeres recibieron el Espíritu Santo, donde hombres y mujeres compartían juntos, como vemos en Hechos al principio de la iglesia. No hay diferencias. Por eso que Ujú. vemos aquí a Priscila y Aquilo, su esposo, enseñándole a Apolo sin ningún problema. Sí, Bien. Y eso tiene incidencia sí. con otro punto, ¿no es cierto? Que es el liderazgo compartido, porque sabemos que ellos tenían un liderazgo. Primera Corintios 16:1 nos menciona que ellos tenían una iglesia en su casa. Por lo tanto, Sí. este liderazgo compartido, Pablo los llama ahí en Romanos 16 cuando les saluda a todos y les dice que los llama colaboradores míos en Cristo Jesús. Colaboradores en Cristo. Es decir, que esa iglesia doméstica, la iglesia que se formó en su casa, era una iglesia donde ambos dos lideraban, así como los dos enseñaban, porque siempre aparecen Sí. en escena los dos. Y ahí es donde uno se da cuenta que esta primera iglesia, que nace del ministerio de Jesús, un discipulado de iguales, donde todos son fieles, servidores, seguidores, todos trabajan en la obra. Después lo vemos en las diferentes partes en que mencionaba, ¿no es cierto?, en las cartas, en Romanos, como Pablo habla de ellas, y vemos que en estas primeras comunidades las mujeres tienen una participación en la enseñanza. Tienen una participación en el cuidado, en el liderazgo. No hay una subordinación. La subordinación viene después. ¿Después Sí. cuándo? Cuando la iglesia se comienza a articular. Es decir, sale del espacio, lo hemos comentado en las sesiones anteriores, sale del espacio doméstico, ya se hace edificio, dice, lo Y pues ya, siento, señoras, pero ahora usted siéntense. vuelve como Sí, antes, vuelve a sí. aprender en su casa,
pero vemos que la iglesia, el corazón de Jesús, del movimiento que él formó, no era así. O sea, el texto de Lucas no es una casualidad. Y no es una Claro, casualidad porque más adelante Lucas va a seguir hablando de las mujeres. sí, Entonces lo que está haciendo es decir, a ver, aquí empieza el capítulo 8 y voy a contar cómo después aparecen en escena las mujeres y no las cuenta solo como mujeres que por casualidad llegaron, sino que son mujeres que seguían y servían, que era lo que hacen los discípulos. Siguen y claro, siguen. claro. Y vaya, Priscila también nos muestra este, no sé, para mí es, Priscila es como Priscila y Aquila, porque es que, miren, yo sé que nosotras, pues siempre estamos tratando de enfocarnos en los personajes femeninos para, pues para conocerlos, para reivindicarlos, pero es que en el caso de Priscila y Aquila es bien significativo que siempre se les menciona juntos. No hay un solo versículo en el que solo lo mencionen a él o que solo la mencionen a él. Siempre los mencionan juntos. Entonces, en alguna vez escuché a alguien que decía, Priscila y Aquila son el ejemplo a seguir en el ministerio o sea, un matrimonio que tiene un ministerio, en donde los dos tienen un ministerio, en donde los dos tienen un llamado, donde los dos evidentemente se apoyan el uno al otro para poder cumplir ese ministerio, en donde ninguno, o sea, los dos se impulsan, ninguno está atrás, ninguno, ni ella ni él están atrás. Los dos están al frente y decía, me acuerdo que decía un pastor que él consideraba, decía, no digo que así sea, dice, pero yo considero que esto, así es como debería de ser en todos los casos con los pastores, Los decía, con ministerios. los líderes de la iglesia que sus esposas tengan también un llamado individual, o Mm, sea, un llamado individual que se complemente con el llamado de su esposo, como eh, para que puedan hacer equipo. Es eso. El matrimonio debe de ser un equipo a nivel ministerial, debe de ser un equipo. Y de que se puede, pues ellos son la muestra de que se puede, De hecho, a porque nosotros nos pasa eso. constantemente los mencionan. Que cuando encuentras ahí tal vez a la persona que Dios tenía para ti, en mi caso yo empecé a estudiar porque cuando conocí a mi esposo le estudiaba teología. Yo Mm. todavía no sabía, como estaba en un espacio muy conservador, ni sabía que se podía estudiar teología y que las mujeres podían estudiar teología. Y eso empezó a crecer, él me motivó a yo a estudiar. Y de hecho me reía porque cuando en la iglesia nosotros servimos, y por lo general como yo tengo más personalidad, mi esposo es una persona más tímida a simple vista, entonces por lo Eh, general me invitan a enseñar. Ya, y yo les comentaba, sí, pero yo por lo general donde ando, cuando me invitan a mí a partir enseñando, yo siempre ando con mi esposo. ¿Dónde vamos? Por eso me reía, porque donde andamos, yo siempre ando con mi esposo. De hecho, nos invitan a eventos de mujeres, mi profesora, y se ríe porque mi esposo me lleva. Entonces él me dice, yo digo, no, si voy a tomar bus, me dice, no, yo te llevo. Y él me acompaña, a veces si puede quedarse ahí, no hay problema, él se queda, si no, dice, no, yo te voy a dejar, me voy al mall y después te voy a buscar, pero no me pasa, ajá. yo te llevo, ¿para qué vas a andar en bus, tomando dos, tres buses, metro, la cuestión? Pero pasa también que, claro, yo empiezo a enseñar y como él me acompaña, él va interactuando conmigo. Y ya formamos, de hecho, ya empezó a pasar el tiempo en las diferentes iglesias en las que hemos estado, yo les digo, ya, pero yo enseño con mi esposo porque, si bien, entre comillas, yo tengo la formación como teológica, pero mi esposo la tuvo previo y también es muy buen lector, es brillante. Entonces, cuando hacemos clase, vamos interactuando. Entonces, una parte la hago yo, después él va comentando, y los hermanos lo encuentran como, no sé, una de las cosas que más nos dicen que lo encuentran tan entretenido porque se produce esto, que es como, Sí, algo en un rato, después el otro complementa lo que nosotros nos dijo, y eso se genera, es tan entretenido en el sentido de que encuentras esta como complicidad, de que él sí. entiende, por ejemplo, nosotros tenemos muchos libros, estos son solamente los míos. Entonces él entiende que yo quiera gastar dinero en comprar El libros, libro. de hecho él me regala libros. Y tiene que ver con que vamos.
para el mismo lado, si bien, por ejemplo, no sé, Débora es un ¿eh? ministerio de mujeres que estoy obviamente yo liderando, pero él siempre está atrás, atrás en el sentido de impulsando, motivando. Pero el Ujú, servicio que hacemos en la iglesia siempre es un servicio que hacemos juntos, porque los dos enseñamos. ujú. Entonces, como que ya, yo preparo algo, él sigue, eh, todo el servicio se hace así. Y eso igual es clave porque uno crece junto con el otro. Uno crece Sí, junto con el otro y por lo general, eso no significa que uno, como decía Alma, no tenga llamados individuales. Lo que le decía, Débora es un llamado mío, sí, pero cuando ujú, servimos en la iglesia servimos los dos. O por ejemplo, él es músico. Si bien yo igual canto, no soy tan hábil como él, ya, me toca guitarra eléctrica, pero nos invitaban a participar en el coro, ya, yo igual voy a hacer mi esfuerzo y lo acompañaba a los ensayos y estaba en todas las reuniones, porque no es algo que yo tal vez sea mi corazón, llamo la enseñanza, pero como él era de la música y nos invitaron a participar juntos, dice, ya, igual me gusta, o sea, igual lo encuentro hermoso, voy a hacerlo. ujú. Sí, a veces sí, tenemos un llamado más pronunciado uno, pero el hecho de estar, de compartir esos espacios, igual es bonito el apoyarse mutuamente. Entonces, esto es algo hermoso que vemos en los ministerios, que hemos conversado antes nosotras, que es como tú decías, tenemos un llamado pastoral, pero eso no implica que yo pueda tener un llamado propio de pastoral de Ujú, trabajar con mujeres, tal vez fuera de mi iglesia. sí, ¿No es cierto? Que es ujú, el trabajo que tú haces con la esposa del pastor, con tus sí, propias redes. Entonces, hay llamados que nosotros compartimos con nuestro esposo y sería lo ideal así. Y hermana, si todavía no te has casado de verdad, ora, ora al Señor para que la persona que te coloque eso, sea esa persona que te complemente, sea esa persona con la que tú puedas sentirte apoyada, porque lo que decía, yo paso muchas horas estudiando, invierto mucho dinero en educación, en libros, en formación teológica, y mi esposo jamás, es que jamás ha dicho, pero Jessica, otro libro, porque ujú. yo comprar tu libro, es como en vez de comprarme ropa, en vez de comprarme un joya, yo compro libros. Pero jamás me ha dicho, Jessica, otro libro, o Jessica, vas a pagar otro curso, o estás gastando tanto, no sé, en diplomados, Sí, jamás. E incluso cuando a mí sí, me falta, dice, tranquila, hazlo, yo lo pago. Entonces, eso es hermoso porque él valora el ministerio de enseñanza que Él nos dio a los dos, pero también valora el trabajo que yo tengo en mi formación teológica y en lo que yo hago en Débora, que es transmitir ujú, eso mismo. Y eso es claro, hermoso para crecer, eso es hermoso para potenciarte, tener a alguien que esté al lado tuyo diciendo, dale. El Señor te llama para eso, dale, sigue. Cuando a veces estoy cansado, ya llega a fin de año y es como, hoy todavía me queda trabajo. Y me mira y se ríe, es como, ya te queda poco, queda poco. Ya va a terminar, me quedan dos resúmenes. Entonces, el ah, tener un matrimonio sí, donde puedas tener ese mismo llamado, nuestro caso a la enseñanza, ¿no es cierto? Va a potenciar en que lo puedes hacer juntos, en que esa persona va a entender que ese es el llamado del Señor y no te esté diciendo, oye Jessica, pero tienes todos los días clases. Entonces, que no te cuestiones, sino que en el sí, sentido de que entienda que este es tu llamado, que esto es lo que tú haces y que es para el reino. Entonces, igual eso claro, es bonito. Sí. sí, claro, claro, es bien bonito y es, de veras, hermanas, sobre todo ahorita por lo que decía Jessie, si todavía no se casan. De veras, estas son las cosas que importan, chicas. De veras, se los podemos decir ahorita que ya tenemos algo de camino recorrido. Digo, a lo mejor no tenemos 50 años de casadas, pero ya tampoco, ya tenemos también nuestros 14, añitos. 14. Igual, nosotros vamos por el 16. Este, estas son las cosas que importan, que el Señor, no tienen idea de lo hermoso que es cuando el Señor te muestra que tienes un llamado individual y que tu esposo te apoya, que tu esposo te anima, que tu esposo, por ejemplo, yo vengo de un contexto mucho más conservador y entonces, desafortunadamente, por ejemplo, incluso en algún momento estuve en una iglesia, que fue la iglesia en la que estuve justo antes de casarme, en la que se desapareció el Ministerio de Mujeres, así, Mm. desde arriba dijeron adiós al Ministerio de Mujeres, porque luego se ponen revoltosas, así, esas fueron las palabras. Y desaparecieron, y hasta el día de hoy no hay grupo de mujeres en esa denominación, desde arriba. Y en cambio, mi esposo siempre ha sido de,
cuando hemos estado, o sea, apoyando una congregación o cuando estamos en una misión, y yo inmediatamente empiezo con el, quiero juntar a las mujeres para Quiero empezar a... revolucionar. Mi esposo inmediatamente, sí, dale, habla con las hermanas. Y, al empezar a estudiar este año que he estado estudiando y que estaba teniendo cursos, mi esposo ha sido así de, ya es tu hora de tu curso, se te va a hacer tarde. O sea, ve, y mira, estoy comprando, y dice, y estás comprando libros, y pero mi Ahí puedo esposo contar una está infidencia. contento. Sí, Ya. Voy a decirlo, perdóname, Alma. Pero, por ejemplo, Alma es de México y viene a Chile a nuestra sí, graduación. Viene a mi casa a compartir. La Alma está en México y yo estoy acá en Chile. Y una de las sí, cosas hermosas que ella me contaba, perdón que lo diga, pero es que tengo que decirlo, es que, claro, para la graduación su esposo es la que le dice, pero ve, sí, porque los pasajes no son baratos, pero ve, no, viaja, anda a Chile. sí, sí, Anda a Chile tú ahora y Alma le dice, no, pero es que yo quería ir contigo. No, es que después vamos los dos juntos. sí, Entonces, eso oh, es tremendamente hermoso, porque tú sí, ves cómo él es capaz de valorar que el Señor tiene un ministerio para los dos como pastoras, pero específicamente también con Alma. Y que todo el trabajo ujú, que ha hecho este año en Débora, estudiando, grabando, sirviendo, es un trabajo que a ella le ha llenado y le ha hecho crecer. Y él lo visibiliza al tal punto de decir, pero ve a Chile, sí, gradúate allá. O sea, sí, anda, súbete a esa. sí, Vamos a tener una ceremonia, si Dios sí, quiere, bonita ve, en la comunidad teológica. Entonces, ve allá, con lo que implica. No, no es menor venir de México a Chile. sí, Entonces ahí es donde uno ve la importancia de elegir bien. No sí. significa que no tenemos problemas, hermana, también nosotros tenemos problemas y a veces, También, bueno, nos también, peleamos ahí no. con nuestros No, 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 esposos. a ver, lo decía una cosa, No, ¿eh? no es Y, perfecto. y luego porque ya me pasó. No piensen que porque uno se casa con alguien que tiene un llamado al ministerio, se casa uno con alguien perfecto. No los idealicen. No, no, no Son seres somos humanos. perfectas nosotros tampoco, Ni ni ellos, somos nadie, perfectas no. nosotras, ni ellos tampoco. Tenemos problemas, sí. Nos llegamos a pelear, sí. También nos Pues enojamos. sí, pasa. Nos enojamos, sí. Pero Seguimos. bendito sea Dios, aquí seguimos, y el Señor es el que nos ha llevado, ¿no? Y sí, o sea, el que mi esposo fue, efectivamente, fue el que me dijo, ve. Y yo, pero, le dije, y yo en primer lugar le dije, vamos a ver cómo le hacemos, los dos, me dijo, no, ve tú, ve tú, es tu momento, es tu graduación, esto es lo que hiciste tú durante el año, ve tú. Ya luego vamos los dos, me dice, porque vas a ver que sí vamos, me dice, pero ve tú, primero, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que una de las cosas más bonitas que mi esposo me ha dicho, me acuerdo fue cuando teníamos poquito de habernos, o sea, casado, pero mi esposo y yo duramos casi 5 años de novios, entonces ya teníamos tiempo, pues, interactuando en cuestiones del ministerio. Y entonces me acuerdo que cuando ya nos casamos y yo empecé a formar el primer grupo de mujeres que yo empecé a formar, me acuerdo que, pues no sé, la primera vez que hice mi primera lección, fui con él a decirle, porque además él sí estudió, él estudió en Instituto Bíblico, yo no. Entonces yo fui y le dije, me lo revisas, o sea, checas que esté bien, que esté, y me acuerdo que volteó y se me quedó viendo y me dice, te he escuchado. Me dice, ya sé que está bien. Me dice, no necesito revisarte nada, Mm. ya sé que está bien. Me dice, te he escuchado cómo te expresas, he escuchado cómo enseñas, he escuchado cómo cuando alguien te pregunta lo que contestas, me dice, ¿por qué no tengo que revisar nada? Yo sé que está bien. Y para mí fue así como de... Creo que al final la clave, lo escribía yo el otro día en mis redes, ya cerrando el año, en que no hubiese podido llegar hasta donde estoy, que para mí ha sido un camino largo, eh, ni de horas tampoco hubiese existido, sin tener el apoyo de atrás del dale, sigue estudiando, eh, o costeando. Formarse teológicamente es costoso. Claro, En los materiales, comprar, estudiar, es costoso. Entonces, sin tener el apoyo, tanto económico como también la comprensión de tantas horas haciendo. Ayer me pasé, sin mentirle, yo creo que 6 horas haciendo, terminando mi exégesis, 6 horas del día, o más en realidad, no, si fueron más. Y yo como 3 días haciéndola. Eh,
Son muchas horas, mucho tiempo estudiando, leyendo, haciendo informes, y eso porque no terminé mi ciclo laboral. Sí, no, ya es peor, o es un caos en mi trabajo secular en otra fundación. Entonces ahí donde uno se da cuenta de la importancia de tener a alguien así, como, o de formar esta dinámica como Priscila y Aquila, que es estar con alguien que te apoye, que alguien que Dios te coloque en el corazón, y que pueda comprender, porque tal vez puede ser que incluso no tengamos los mismos ministerios, puede ser, Ujú. ¿ya? Pero por Sí, último que sí, entienda el llamado que Dios te dio, el que Dios te dice y te vaya potenciando y te vaya diciendo, sí, amor, dale. Eso es súper importante. Bien. sí. Eso, entonces queremos Sí, cerrar sí. ahí hablando de Lidia, que nos vamos a dar cuenta que, Priscila. dale con Lidia, Priscila, la combinación de letras siempre me pierdo. Sí, Priscila, porque vemos cómo en estos personajes, vemos cómo el espíritu trabaja. Y no es que las mujeres aparecieron después, las mujeres siempre estuvieron, hablando del esposo siempre. cocinando, la olla se escucha, mi esposo está cocinando. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo el espíritu, Jesús, el Espíritu Santo después lo reciben, ¿no es cierto? Y las comisiona y las impulsa a trabajar. Es decir, lo vemos como en el diseño de Dios, el diseño siempre estuvo, con hombres y mujeres, sin importar su género, y que fueron claves al inicio de la iglesia también, sin importar su género, y lo han sido en toda la historia, sin Sí, importar su género. Y sí, eso es sí, sí. muy importante. Muy No bien. Ayer estuvieron, no fueron precisamente, una excepción, no. pero que fueron parte del plan original. Así es. Ayer precisamente, rapidito, ayer estoy tomando un curso de las mujeres de la Biblia que lo está dando el doctor Darío López y pueden leer su libro, Las discípulas de Jesús, es un libro muy bueno. Y precisamente le hacían una pregunta, una mujer le hizo una pregunta diciéndole que, que ¿por qué solo eran Jesús y los 12? ¿Y las mujeres? Y él le dijo, hermana, ¿está leyendo usted correctamente su Biblia? Así se lo dijo. Lucas 8:1. Dijo, ajá, le dijo, hay muchas mujeres. Dijo, entendamos que por el contexto histórico no se podían explayar, los autores no se iban a explayar respecto a las mujeres porque no era una costumbre de la época. Dijo, pero su participación fue tan importante que no les quedó de otra más que registrarla. Aunque fuera muy chiquito, pero la registraron. Dice, entonces, claro que hubo mujeres, o sea, obvio, y más de que María Magdalena, no es solo María Magdalena, porque muchas veces se enfocan solo en ella. Dice, estaba Juana, estaba Susana, estaba la madre de Jacobo, estaba Salomé, estaba Dorcas, estaba Priscila, estaba Lidia, estaba Leoida, Eunice, Trifena y Trifosa, o sea, se Para soltó así, una ¿no? sociedad patriarcal eran hartas. Era mucho, exacto, dice. Entonces, hermana, lea, y dijo, no lea la Biblia. Y eso me encantó porque dije, me encantó que escucharlo en voz de un varón, porque ese es algo que ha sido el objetivo que hemos tenido con Déboras. Y decía, no lea la Biblia a través de lo que le han enseñado previamente, y no lea la Biblia a través de prejuicios aprendidos. Decía, lea la Biblia con sus propios ojos y vea que hay muchas mujeres, siempre hubo muchas mujeres. Y en lo largo de la Biblia dice, pero ya en el Nuevo Testamento no solo fueron los 12, hubo muchas mujeres y desde el principio. Fue así como, sí, así es, así es. Entonces, y bueno, Priscila nos enseña eso, que podemos tener un ministerio propio, que podemos tener que el Señor nos puede llamar de manera personal. Vemos cómo Priscila es uno de los ejemplos de que las mujeres pueden participar de los 5 grandes ministerios que se mencionan en Efesios. Priscila era maestra. Entonces vemos cómo este es nuestro gran ejemplo de, de que una mujer puede ocupar esa posición, de que el Señor llama a las mujeres a enseñar. Este, y vaya, si tenemos, creo que más allá, obviamente no es hablar de fortuna porque eso no va con Dios, pero más bien es el hecho de que creo que si obedecemos a Dios y si escuchamos la voz de Dios, Dios nos puede, yo sí creo que la voluntad de Dios para una mujer a la que ha llamado será emparejarla con un varón al que ha llamado. A lo mejor no en el mismo ministerio, pero sí al que ha llamado también y que entenderá cuáles son los retos del ministerio. Así Entonces, es. híjole,
Bien, queridos, Tenemos muchísimas cosas que aprender de Priscila. por hoy día. Sí, sí. Tal vez darle, como tú decías, el espacio, porque muchas veces saltamos todas estas historias, porque las vemos tan chiquititas. Pero tal vez si le Sí, salta un nombre ahí, busque, investigue, aparece más veces, ¿qué se dice de ella? así es. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense, por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les avise. Y la próxima semana, por favor, vengan. Aquí nos vemos. Tenemos una cita la próxima Ahí sí, semana, el porque además la miércoles, próxima porque hoy es semana, jueves. el miércoles, sí, porque hoy es jueves, pero va a ser el miércoles de la próxima semana. Pero además, el siguiente miércoles es un miércoles especial. Porque en el momento en el que vayan ustedes a estar viendo este video, que esperemos que a lo mejor dentro de muchos años alguien nos está viendo, pero para cuando grabamos este video, la siguiente semana, el miércoles, es 24 de diciembre, es Navidad. Así es que vamos a tener un episodio muy especial para usted. Entonces, Así es. aquí las esperamos. Cuídense mucho, yo soy Adiós. Alma Celina, Jessica Jerez por acá. y esto fue Las Déboras. Estudia. Adiós. Adiós.